bell bottom. And showing golf. They come from Venice. More coming up over here. Okay. Let the flag fly in. I think they see all right. No, but you can say, once you're in the say, I'll Yeah, let them in. I don't know. I'll look at What do you think makes a place hot? Like 54, what was the phenomenon that it became international? People flew in from all over the world just to go there. What made it such a... I don't know. You know, in a club, it's all about capturing a moment. Cuando entrabas por esas puertas oscuras, estabas en otro mundo. Anyone that was allowed in was totally free in size. Steve y yo no teníamos ni idea de lo que significaría, ni que solo duraría 33 meses. Pero acaparó la atención de todo el mundo. You could be next to Elizabeth Taylor or just about anybody and feel wonderful and good about yourself. Me encanta la noche y me encanta ver que los demás se divierten por la noche. Nada me hace más feliz que ver a los demás pasárselo bien. Everybody that was there was a star. Thanks, that makes me feel great. It does, because so much bad came out of it, you know, for Ian and I, that it's good to think some people think of it like that. The owners of Studio 54, Ian Schrager and Steve Rubel. 2 dozen agents raided the Chic Disco this morning. Up to 10 years in prison after your assault. What was your reaction when you learned that your partner had been arrested? ¿Empiezo? Sí, venga. Bueno, me he preguntado a mí mismo por qué, después de casi 40 años, finalmente podría hablar a gusto de estudio, porque no había hablado de eso nunca. Ahora estoy en un momento de la vida en el que no duele tanto como antes, después de todo este tiempo. Solo hay 2 personas que podrían contar esta historia, Steve y yo. Por eso me alegra poder contarla tal como fue. Hola. Hace varias semanas que no ves el libro, así que tendríamos que repasarlo todo, y te tengo que hacer un par de preguntas. Nunca había estado en un lugar con tantos famosos. Estaba en las nubes. Aquí necesitamos una foto. Esta. Mi amistad con Steve fue siempre muy intensa. Casi desde cuando nos conocimos en la universidad. Los 2 éramos de Brooklyn, de clase media, de familias trabajadoras de clase media. Todos ellos con ganas de prosperar y ambiciosos. Querían que a sus hijos les fuese mejor que a ellos. Brooklyn abría el apetito. Mi padre era tenista profesional y yo jugaba al tenis. Visitaba esas urbanizaciones, veía cómo vivía la gente y luego vivía otra vida. Eras muy consciente de la diferencia entre lo que tenían ellos y lo que tenías tú. El tenis expandía tu universo. Veías que había otras posibilidades.
y hacías lo posible por seguir esos caminos hacia el éxito. En la universidad era muy estudioso. Quería ser abogado. Steve mariposeaba socialmente hablando. Si querías conocer a una chica, preguntabas a Steve Rubel. Si querías saber qué asignaturas coger, preguntabas a Steve Rubel. Conocía a toda la Universidad de Syracuse. Steve era el más sociable de todos, pero en realidad era muy reservado. Nunca hablaba abiertamente de su sexualidad y de ser gay. No hablábamos de eso. No importaba. Era un tío extrovertido y yo soy introvertido. Pero en los valores, en esencia, éramos iguales. Después de graduarnos empecé a trabajar como abogado y Steve se dedicaba a la hostelería. Steve tenía mucho interés en abrir restaurantes en tantos sitios como pudiese, lo antes posible. Se expandió muy rápidamente y no le iba muy bien. Así que, como abogado, yo le mantenía a raya a los acreedores. Entonces fue cuando Steve y yo nos hicimos socios. Era yo el que quería meterme en el negocio de los bares de copas, porque veía que había una oportunidad real en ellos. Esa ambición, ese impulso, creó un fuerte vínculo entre nosotros. Steve siempre creyó que tenía que demostrar algo. Y yo también. Desde el principio, intuyeron que iban a salir ahí fuera e iban a hacer algo grande juntos. Había terminado la guerra de Vietnam, había pasado el Watergate y de repente todo el mundo se hartó de preocuparse de peligros exteriores y dijo, queremos divertirnos. Se habían cansado de ser serios, salieron a la calle y se soltaron la melena. Íbamos a clubes de Manhattan para hacernos una idea del tipo de negocio que queríamos crear. Los clubes gays fueron de los primeros con música disco. Pero la música disco era música negra y venía de clubes negros. Estaban esas hermosas modelos, las chicas que iban a los clubes gays con diseñadores, peluqueros y maquilladores, y los tíos hetero que querían conocerlas iban a esos clubes, y todo empezó a mezclarse. Para mí, como neoyorquino, te aseguro que fue revolucionario. Fue la primera vez que sentí que la gente no te juzgaba. A todo el mundo le parecía bien la cultura de los demás. En aquella época, los clubes gays tenían las puertas cerradas. Estaban escondidos, como los bares clandestinos de los años 20, supongo. Era algo subversivo y había una energía increíble. Queríamos tomar esa diversión, ese baile suelto, tenso, sudoroso que había allí, y subirlo de categoría. Crear el club nocturno definitivo, dejar a todo el mundo con la boca abierta, conquistar el universo, cambiar el mundo. Ian and I walked into this old opera house, the theater, and Ian and I both saw it, and we both went upstairs and signed the lease. And some people said we were crazy because we were on 8th Avenue and 54th when the West Side was not, right? In those days it was not. Mayor Bean said he's going to clean up the streets. We're still waiting. It's very dirty. I'm living here many years when I remember when it was beautiful, and now it stinks.
La 54 con la octava no estaba aún disneyficada. Era un barrio bastante sórdido, quizás el más sórdido del centro, el West Side y el distrito de los teatros. Si querías que te atracasen, era un buen sitio al que ir. Resultaba sorprendente que a alguien se le ocurriese abrir una discoteca en la calle 54. En los años 20 se construyó un teatro de la ópera. Luego fue un estudio de televisión de la CBS en el que se hicieron programas famosos allí. Time now for everybody's favorite guessing game. What's my line? What's My Line, Captain Kangaroo, The 64,000 fueron programas de televisión muy famosos. Se trasladaron a Los Ángeles y aquello estuvo mucho tiempo vacío. Ahora se cumpliría el 40 aniversario de estudio. Parece que fue ayer. El suelo del teatro está inclinado, igual que hace 40 años, cuando estábamos nosotros. No se puede tener una pista de baile inclinada. Tuvimos que nivelarla, y no nos dio tiempo de conseguir un permiso de obras. Así que empezamos inmediatamente. Nos pusimos a ello y lo hicimos. Había un tío en una escalera muy alta, con una brocha que podía medir 9 metros de largo, pintando el techo. Y alguien movía la escalera. Sí, trabajé 30 horas seguidas hasta la inauguración. Había una especie de energía desenfrenada y terminamos las obras del local en mes y medio. Competíamos contra la que quizás sea la mejor escena nocturna del mundo y queríamos tener lo mejor de esos clubes. Primero fuimos a los habituales, que dijeron que no podían colaborar con nosotros porque se lo había indicado la competencia. Pero ese problema nos llevó a Jules Fisher y Paul Marantz, diseñadores de iluminación ganadores del premio Tony. La parte del teatro ya estaba allí. La aprovechamos al máximo. Fue una gran idea. Los ayudantes que contratamos provenían casi todos del teatro porque íbamos a la velocidad de una producción teatral. Cogimos el martillo y los clavos, curramos, pusimos cables, hicimos de todo. Y sin sindicato ni nada. Recuerdo que hasta me daba un poco de miedo porque a la gente que teníamos les pagábamos $65 por noche. Era una pasta y me asustaba un poco porque afectaría a los beneficios. Teníamos hasta un tío para la iluminación, algo que no tenía ninguna discoteca entonces. El DJ se encargaba de las luces, ponía la música y manejaba las luces. Nosotros teníamos a un DJ, a uno para las luces, a 2 tíos con el proyector. Teníamos a 4 personas ahí. There's still some old CBS residual stuff around here, too. CBS left a lot behind that was just lying here for years. What we tried to do was keep it in the context of a theater. All the lighting, everything was designed, the rawness of it, the seeing of the lights. It wasn't designed to be just pretty. It was designed to be a theater. No le pusimos muchos detalles al escenario, ni al resto del diseño interior. Encontrábamos la forma de solucionarlo instintivamente. La obra del local fue cosa de Ian. Steve no se implicaba en esas cosas, pero los dos maquinaron para atraer al público adecuado al club. Ian y Steve compartían despacho. Steve siempre estaba tirado en el sofá. Cerraban tratos, llamaban a la gente, mandaban limusinas, invitaban a todo el que fuese importante. También mandamos miles de invitaciones que contribuyeron a crear expectativas y a que se hablase del local.
Con el agobio de todo lo que estaba pasando, no fue posible conseguir un permiso para vender alcohol en ese momento. De hecho, más bien nos olvidamos. Se traspapeló. Así que se nos ocurrió ir y pedir una serie de permisos para restauración. Y llamamos a nuestra empresa Broadway Catering Corp. Este es el primer artículo que se escribió sobre estudio. Esta es Diana Winterpiece. Luego vimos esto. Dice Steven Rubel, guiando una visita por un teatro olvidado, que es ahora la discoteca más moderna de Nueva York. ¿Cuánto costó? 400.000. Eso lo recuerdo. No, fue más, porque ya debíamos dinero. ¿Cuánto? Puede que otros 350 o 400.000. Eran cerca de 700.000. ¿Estás seguro, Jack? Yo recuerdo 400. No. ¿A quién debíais dinero? Al contratista. Y eso me ponía nervioso porque yo estaba cogido, pero vosotros no. No teníamos nada. Jack, ¿tú por qué lo hiciste? Steve e Ian tenían un local, Enchanted Gardens. Allí los conocí. Le organizamos un bar mitzvah. Creo que esa vez fue la primera que se utilizó una discoteca para celebrar un bar mitzvah. Enchanted Gardens fue el primer bar de copas que tuvimos Steve y yo. Era un bar para críos en Queens. La primera noche Steve fue a la barra para charlar con la gente y yo me metí en la cabina del DJ para manejar las luces. En el Enchanted Gardens empezamos a celebrar esas fiestas extravagantes. Aprendimos el negocio, nos tiramos a la piscina en Queens. Pero siempre habíamos querido tener una discoteca en Manhattan, que era la primera división. As of tonight, the disco goer becomes the performer. During the night, you'll have sunsets, sunrises, fog machines, snow machines, wind machines. There'll be a tornado about 1:30 at night to get the people. Every night at 1:30, there's going to be a tornado. Right, tonight at 1:30 there'll be a tornado. Where do you take shelter around here? Oh, we hide upstairs in the balcony. You can also retreat to the balcony if you don't want to become one of the performers down there. In fact, they encourage you to come up here. Whether you come up here to spectate or not, they give you these binoculars. Christy Fair, Channel 11 Action News, on the balcony, out of the act, at Studio 54. Nos lo jugábamos todo con esa discoteca. Si era un fracaso, sería un fracaso grandísimo. Y si era un éxito, sería un éxito muy grande. La noche de la inauguración había muchísima gente. Era casi imposible llegar a la puerta. No teníamos el cordón de terciopelo extendido, no teníamos la seguridad adecuada. Tuvimos que coger a todos los guardias que había y ponerlos delante. Nos daba miedo que tirasen la puerta abajo. Al principio me contrataron para la seguridad, pero esa primera noche Steve me puso en la entrada y ahí me quedé desde el primer día. Y Mark Benecke fue el portero solo porque era más guapo que los demás agentes de seguridad. Nunca había trabajado en una discoteca. Tuve que improvisar. Aquello era demencial. Recuerdo que el portero te dejaba pasar. Y había una especie de pasillo enmoquetado, lleno de espejos. El guardarropa estaba a la derecha. Solo recuerdo que escuché la música y tiré mi abrigo. El guardarropa estaba fuera de control. Empecé dando tickets a la gente y luego simplemente tirábamos los abrigos al suelo. Centenares de personas debieron de perder sus abrigos esa noche. Fue un auténtico caos. Boom, boom, boom. El sonido de la música en el pasillo. Había carreras por llegar a la pista de baile. Carreras. La explosión de sonido te llegaba como una gran ola.
La cantidad de drogas era considerable y todas eran estimulantes. No hubo un solo relajante esa noche. Era despreocupado, caliente, sensual. Pasó algo. Y a partir de esa primera fiesta de inauguración, se envió un mensaje. Fue como, ¡pum! Este es el sitio. Invitaban a la gente con la que todo el mundo quería compartir el mismo espacio. Yo estaba en estado de shock. Steve solo tenía 33 años y yo 29. Y tuvimos un éxito tremendo. Salimos en la portada del New York Post. Ningún otro local lo había conseguido. Era como un sueño para nosotros. Luego, solo era cuestión de alimentar el monstruo. Oh, you're not shaved? There's no way, no years you're gonna get it. It doesn't matter if you're not shaved. Listen, just go home. That hat, don't never come here with the hat. Pop, check that side. Can you put the lights down a little like that? This is the scene outside a New York disco called Studio 54. This is the place that's in with the disco crowd, except that these people are still out. Of course, Liza Minnelli and her kind of celebrities sweep right through the protective ranks of doorkeepers. The ropes came about because there were prostitutes on 8th and 54th. In order to keep them out, we put the ropes up, and the ropes became part of the game. Now, do you only admit celebrities? No, we admit everybody. How do you choose? What are your criteria for admitting someone? Really fun-loving. We want people who are just in there to have fun and not get heavy with each other. People come there to relax. Do you favor couples versus singles? We couples, gay people. Cuando salías por aquel entonces, todo giraba en torno al ego, al estilo de vida de cada uno. Si no veías a alguien en Estudio 54 era porque no le habían dejado entrar. ¿Y eso qué significaba? Todas las noches había una lista de invitados para la entrada. En esa lista, en la columna de al lado de cada nombre, ponía paga, empresa o NFU. NFU era no le jodas. O sea que Mark tenía que dejarlo entrar. Teníamos GN, que significaba no bueno, es decir, que no valía y no tenía que dejarlo entrar. Celebrities, some celebrities get special treatment, others don't. Do they get in for nothing? Most of them do, not all. Mick Jagger y Keith Richards, por supuesto, entraban, pero algún otro Rolling Stone tenía que pagar. Los viernes y sábados por la noche venía de fiesta la gente de fuera de Nueva York. La pandilla del puente y el túnel, como los llamaban. Y no entraban en Estudio 54, entrarían en el New York, el Infinity, el Ice Palace, el Hurra y otros así. Pero no iban al Estudio 54. Steve es uno de los que inventaron la expresión pandilla del puente y el túnel. Es una manera de explicar que no queríamos a gente con camisas de poliéster y cadenas de oro. El poliéster se derrite con los focos. Eso lo oíamos mucho. Separaban a las parejas, le decían a la chica que era guapísima y podía entrar, pero que su novio se tenía que poner una camisa de algodón. Would you let yourself in wearing a shirt like that? This shirt, this is a good one to let in. These Hawaiian shirts, a good one. But I don't know if I would have let myself in when the play started. I doubt it really very much. If somebody else was choosing. No, actually, it isn't like that. The only thing that it's not based on is money. Has anybody ever offered you sex? Oh, yeah. Do you take it? Depends on the offer. But they have to be hot enough to get inside first, because if they were, then that wouldn't be a problem anyway, so it doesn't matter.
Si nos fijamos en la foto, la muchedumbre conserva cierta esperanza. Se puede ver alguna que otra mano saludando, una sonrisa amplia para llamar la atención de Mark Benecke o de Steve. Parecen los condenados mirando el paraíso. I don't know. Last time I was here, I got in right away, so I don't know. I guess they either like the way you look or they don't. If I knew what their policy was, how they selected those who are permitted entrance to the inner sanctum, I might even alter my personality and my dress in order to pass inspection. But they apparently keep it a secret. Había pasión por entrar, y resentimiento y odio si no entrabas. Nos daba igual. Solo queríamos triunfar. Ian y Steve eran unos relaciones públicas fantásticos. A Steve le encantaba estar al teléfono, hablar con la prensa, decirles quién había ido, lo que hacían, y salíamos en los periódicos más que nadie. Ian me llamó y me propuso hacer un trato. Me pagarían por meter famosos. Si generaba relaciones públicas alrededor de esa persona, me daban $500 por la portada del Daily News. Si salían en la portada del New York Post, eran 500 más. Si conseguía que salieran en Page Six, eran 150. Así que cada famoso que entraba y salía en la portada del New York Post o el Daily News era bueno para mí. Cualquier cosa que pasase allí salía en la portada de los periódicos e iban famosos todas las noches. Todos creían que tenían que estar allí o los excluirían. Hubo un cambio de paradigma. De leer acerca de crímenes y deportistas, la gente pasó a fascinarse con los famosos. Fue el principio de la edad de la fama. Y nosotros estábamos ahí en el momento adecuado y lo montamos por todo lo que valía la pena. Los fotógrafos a los que dejábamos pasar eran los que podíamos controlar y seguían nuestras normas. Esta es la caja de estudio 54. Aquí hay algunas de las fotos que tomé. Esta es una foto genial de Elton John cogiéndole las tetas a Divine. Me perdí a Bianca, pero cogí a Dolly Parton besando a este caballo. En la limusina tengo esta foto fantástica de Liz Taylor. Yo la llamo Liz la Gorda. Aquí está Truman Capote con su bata. Llevaba pantuflas. Tengo otra foto de las pantuflas con sus iniciales. Aquí está Ian Schrager en la entrada de artistas esperando que llegase un famoso. No sé a quién buscaba, pero Ian era muy simpático. Era introvertido. Le hice esa foto en una de las escasas ocasiones que tuve. No le gustaba la publicidad como... Mira, aquí hay un fanfarrón. Este es un fanfarrón. Steve Rubel. Aquí estoy, miradme. Ahí está con las estrellas, grandes y pequeñas. Él quería atención y la consiguió. Muchísima atención. Está en las fotos. What came first, the photographers or the celebrities? I think the room, it being an old studio, an old theater, it's in the lights, and that has a lot to do with it. I mean, you have to build the nice mousetrap to attract the mice. Steven mimaba a esos famosos. Se hizo muy amigo de diseñadores de moda como Holston. De hecho, la prensa se inventó una expresión, Holston, Liza, Bianca, Andy, con guiones entre los nombres. Eran como una unidad, el núcleo central. Studio obtuvo tanta publicidad que la gente se familiarizó con todos esos nombres. Hello, Steven.
I go out of my way to take care of them, make them feel comfortable, honestly, because I get up on it myself. Ese era su sueño, hacerse amigo de todos los que veía en los periódicos y las revistas de pequeño. Y lo consiguió. Hi, Michael. Come on in. You can come right in. Hi. How are you? You just walked in. How are you? Michael, this is James Portland. Here, come sit over here. How do you do, Michael Jackson? Hi. Good to see you. Come here a lot? Oh, God, yes. Why? Because, well, I like the atmosphere of Studio 54. I've been to a lot of discotheques, and I don't like them. Honestly, What's the difference? All around the world I've been. I don't know the feeling. I mean, the excitement of the props coming down and the balcony. It's just exciting, honestly. People take good care of you here? Yes, Steve's very nice. What's Stevie like? He's one of my favorite people because he's genuine and for real and honest. And that's what I like in people. When you hear the name Studio 54, what does that do? Does it your pulse quicken and your feet start moving? Yeah, I'm ready to have a good time. It's where you come when you want to escape. It's really escapism. That's what I try to make it be, too, is escapism. In other words, people who have whatever hassles they have all day, they come here and they can forget about them. That's right. And you can come here and just be yourself and dance. When you dance here, you're just free. You dance with whoever you want to. You just go wild. No hay muchas ocasiones en la vida en las que eres totalmente libre. Todos se sentían protegidos y seguros. Estabas en un lugar donde sentías que podías relajarte. Veías a homosexuales besándose por primera vez. Y famosos con gays. Y nadie los juzgaba. Estando allí podías ser quien eras. The lighting and everything, I mean, it makes you feel sensuous. All this going on and drinking and thump, thump, thump music and beautiful people everywhere. And it makes you want to feel like that. Yo llevaba lencería y tacones y podía ir a la pista de baile y bailar con cualquiera. Flotaba en la pista mientras bailaba. Todos eran mis amigos. No los conocía ni me conocían a mí, pero no les importaba y a mí tampoco. Así bailábamos en estudio. Bailábamos con toda la discoteca. La discoteca era un refugio para la inclusión y la aceptación. Y las calles no. En la calle había mucho más homofobia que hoy. Las personas transgénero se jugaban la vida paseando por Nueva York. Pero en cuanto ponían un pie en la discoteca, estaban a salvo. Y no solo a salvo, sino también incluidos, aceptados como parte del ambiente. Do people ever insult you or rude to you? No, they're petrified. They think we escaped from a Broadway show. Basically, New York people are very open and very courteous and kind. No, that's not true. Only at Studio, we truly feel at home here. Yeah. We pay rent, sort of. $14 is rent, I think. En Estudio 54, la energía gay era exagerada. Su influencia llenaba la sala y el espacio. El mantra en estudio era que estabas en una fantasía y podías ser quien quisieras en ese momento, y la gente lo hacía. Rollerina era banquero en Wall Street por el día y hada madrina por la noche. Disco Sally era abogada y tenía 78 años. Al principio yo rechazaba a Disco Sally porque me parecía que era todo una pose. Y Steve me decía, no, te equivocas, es bueno para el club. Lutosa, que era la drag queen más famosa de la época, medía 1,80 sin tacones y 2 metros con tacones. Y jamás la veía sin su traje de drag. Y ocupaba el centro del escenario cuando quería. What's really beautiful about the studio, the combination of people. If you put just the beautiful people so-called together,
then they are used to seeing each other. They might even get bored of that. But if you mix them properly, which was the case of the studio, with all the bizarre characters and the transvestites and all that, they like the combination. I think it was a wonderful cocktail. La diversidad crea esa energía. Era algo casi tribal. El abandono salvaje y la libertad formaban parte de ello. Era como un parque de atracciones para adultos. Sabían muy bien lo que quería la gente, lo que querían los adultos. En los 70 hubo una especie de impasse entre la invención de la píldora y la llegada del SIDA. Aunque no fueses promiscuo ni te acostases cada noche con alguien diferente, sentías que podías hacerlo. El amor estaba en el ambiente. El sexo estaba en el ambiente. En los balcones estaba oscuro y la gente podía enrollarse e incluso te podían hacer una mamada. Y lo mismo en los aseos. Había colchones en el sótano. Yo bajaba y me acostaba con un montón de gente. Un montón. Los gays tenían la ventaja de que nadie se quedaba embarazado. Así que podías ir, pasártelo bomba y tener todas las relaciones sexuales que quisieras. Y no había consecuencias, se trataba de la libertad, podías probar cualquier cosa. Steve tenía un abrigo enorme que se ponía muchas veces, y en él llevaba dinero y drogas. Parecía un personaje del TVO. Steve iba hasta arriba de Quaaludes. Le encantaba repartirlos. Si le decías a Steve que no querías, te decía, venga, solo la mitad. Siempre quería que la fiesta llegase a otro nivel. Podía ser más alto o más bajo. Eso lo dejo a la interpretación de cada uno. Think this happens anywhere else in the world? No, I was all over the world. I'm happy. The music, the lights, supple-bodied young waiters dressed in nothing but shorts, and drinks at £1.50 a glass. The formula has made the owner a very rich young man. Disfrutaba cada noche. Steve se lo pasaba mejor que nadie. Y el entorno que habíamos creado le permitía sentirse a gusto y aceptar su sexualidad. Quizá por primera vez en su vida. Estaba en su elemento. Para mí él era diferente. Yo no quería atravesar multitudes y que me empujasen o me saludasen. En todo el tiempo que Estudio 54 estuvo abierto, era raro ver fotos de Ian o leer algo sobre él. Ian estaba en un segundo plano. Pero él era el genio que había diseñado algo nunca visto. La gente se obsesionaba con qué sería lo siguiente que haría. Aquel sitio tenía un componente teatral que yo nunca había visto. Era una experiencia total. Te entraba prácticamente por todos los sentidos. Es un negocio visceral. Los atraes a un producto que conocen, excepto por la magia que creas. Los movimientos de las luces, los decorados y los cambios de ambiente instantáneos no creo que se hubieran hecho antes. Ian creó un mundo de fantasía. Transformó a una serie de individuos en una energía grupal que estalló.
Ian era un auténtico genio creando experiencias para la gente. Lo llevamos al límite. En todos los sentidos. El formato, el local, el espacio a varias alturas, la moral social, todo llevado al límite. Podía generar 40 o 50 mil dólares una sola noche. Queríamos derribar la barrera entre el público y los artistas y plantear la idea de que podía pasar cualquier cosa. Y así era. Todos los que trabajábamos allí sabíamos que éramos miembros del reparto. Si nos metían en una función, todos teníamos que dar un espectáculo increíble y ofrecer un servicio inmejorable. Yo estaba enganchado a Estudio 54, sin duda alguna. Tenía que ir todas las noches como mucha gente. Studio 54 is probably the Mount Olympus of the disco world. Right now it is the center of the universe for those who dance to 125 beats a minute. Studio 54, the definitive disco here in New York City. Estábamos ilusionados, entusiasmados por el éxito. Contábamos el dinero por la noche y eso me encantaba. Vaciábamos la saca, lo ordenábamos, lo dividíamos en 3 montones y le daba uno a Steve y otro a Jack. Una cosa en la que creo que te fijarías si parabas por allí era que cambiaban el papel de la caja registradora a mitad de la noche. Aquello se supo, la gente empezó a fijarse. Estábamos entusiasmados con tanto éxito, era el sueño de nuestra vida. Teníamos el mejor público del mundo, la mejor prensa, la mejor discoteca. Éramos los números 1, estábamos en la cima del mundo. Vivían como en un sueño. Se lo pasaban tan bien que estaban perdiendo el contacto con la realidad. Estaba en mi despacho con una chica y oí que se paraba la música. Cuando bajé, Steve ya estaba allí. Estás rodeado por ese pequeño mundo y de repente se encienden las luces y está la policía. Pensé, joder. Nos detuvieron a los 2. Todavía no teníamos permiso para vender alcohol, así que pedíamos uno cada noche. Pero llegó un momento en que se dijeron, ¿por qué estos tíos vienen todas las noches a pedirlo? Era una discoteca y todo el mundo lo sabía. Nuestro abogado era Roy Cohn y lo llamé para que nos ayudase. Su abogado era Roy Cohn, y yo sabía que también lo era de antiguos mafiosos y peces gordos de Manhattan. Por ese motivo para mí era lógico que no tuviesen mucho miedo. Después de unas horas nos soltaron. Pudimos mantener el local abierto 6 meses sin alcohol y luego nos dieron el permiso. Tengo una foto de Steve y mía con el permiso en las manos cuando nos lo dieron. Y a partir de ese momento nos parecía que habíamos conquistado el mundo. Creyeron que eran tan importantes que podían hacer cualquier cosa. Pero algunos se enfadaban cada vez más con Steve Rubel y Estudio 54 porque no los dejaban entrar. No puedes disfrutar de tanta popularidad sin que alguien sienta envidia o quiera echar eso abajo. Es la naturaleza humana. Así es la vida. En el artículo de Dan Dorfman, Steve decía que solo la mafia lo hacía mejor, pero que no se lo contase a nadie. Stevie tenía su lado de fanfarrón. Mírame, me lo estoy pasando bomba, ganando dinero a espuertas. Se sentía muy orgulloso.
A mí me pareció lo más estúpido que había visto. Cuando lo llamé le dije que se estaba buscando una visita de Hacienda. Y me dijo, no va a molestarme nadie. Close to 24 IRS agents raided the Chic Disco this morning, armed with a warrant to search and seize any and all records relating to the club's finances. Nos hicieron una inspección el 14 de diciembre de 1978. Aquel día fue horrible. El caso de Estudio 54 empezó con la denuncia de un fraude gigantesco y de que había dinero en metálico y drogas ocultos en el local. Un limpiador me llamó y me dijo que habían llegado unos tíos con órdenes judiciales. Así que llamé a Steve y me dijo que había Quaaludes en la caja fuerte y que me diese prisa en sacarlos de ahí. Pero me topé con los federales en el sótano. Me preguntaron si yo era el encargado. Les dije que sí y me pidieron que los acompañase. Abra la caja. 27, 42, 37, dos para acá, dos para allá, clic, pum, abierta. Y preguntaron, ¿esto es todo? Entonces les dije, arriba hay otro par de cajas. Primero intenté abrir la puerta, pero alguien tiró desde dentro porque ya estaban allí. Así que metí la llave. Intenté abrirla y tiraron de ella hacia adentro. Al final el federal o lo que fuese la abrió. Eran las 9 de la mañana. El federal la abrió y dijo algo. ¿Quiere entrar? Así que entré. Llevaba todos mis papeles conmigo. Como era habitual, los dejé en el suelo y entré. Ian Schrager, one of the owners of Studio 54, entered the club sometime later. And agents say that among his records they found cocaine. No estaba en mis libros, sino cerca de ellos. Cuando entraron dejé los libros en el suelo. A lo mejor la dejaron allí la noche anterior, qué sé yo. El test de drogas dio positivo a la presencia de cocaína. No solo dio positivo, sino que se salió del gráfico de lo pura que era. Parecía droga sin cortar, como dicen los narcos. Si pensabas entrar en un local que están registrando 50 funcionarios de Hacienda con cocaína en los bolsillos, no lo hagas. Date la vuelta y vete a otro sitio. Me detuvieron. Mi primera llamada fue al bufete de Roy Cohn, que acudió inmediatamente y nos aconsejó volcar los muebles del despacho para que pareciese que los agentes lo habían dejado todo patas arriba, como la Gestapo. Y acabaron todavía más cabreados con nosotros, porque no era verdad. Dijeron que habían tenido mucho cuidado en dejarlo todo como estaba. Aquel fue el principio de una letanía de errores que cometimos porque fue portada del Daily News. Creo que no nos dimos cuenta del lío en el que nos habíamos metido, porque siempre nos íbamos de rositas. Sí, interrogaron a Ian, y él estaba sentado en un sillón que estaba girado, apoyado así, como desafiante. Como diciendo que os jodan. Esperabas que estuviese asustado, pero no, estaba cabreado. 7 hours after the raid began, co-owner Steve Rubel emerged with lawyer Roy Cohn, who blasted the IRS. Well, you tell me one other instance in American history when 23 Internal Revenue agents at the beginning of an investigation, before they even go to a company's accountants or lawyers, come in and raid a place, tear it to pieces, open up everything in sight. If that's ever happened before in America, I've never seen it. What was it? Wasn't cocaine? It was not in his briefcase. They do not allege it was in his briefcase. I've read the complaint and I was in court and you weren't. Steve, what does it look like inside? Wait a minute. We have to fight to get a lawyer into this place. I came in through the front door to get in. It's the first time I had trouble getting in here. Take it for a tour. I don't make out the tax. You can take it for a tour. One piece of the building. That's a piece. That's one piece of the building. What about the cocaine? I don't know anything about that. I really don't know anything about that. Are there any other drugs on the premises? I don't know anything about any other drugs. Did you know anything about drugs on the premises this time? No, I didn't. Absolutely not. What was your reaction when you learned that your partner had been arrested
I'm very fond of Ian. We went to college together. We met in college. He's a good guy, and of course I was upset. Was coke used common at Studio 54? No, I like Roy said, I don't want to really comment on anything to do with the legal case, but you know. Steve, look this way, please. Thank you. I feel like the president today. Teníamos a los mejores abogados trabajando para nosotros. Teníamos a uno de los abogados que representó a John Mitchell en el Watergate, a James Neal, que había mandado a la cárcel a Jimmy Hoffa. Teníamos a Arthur Lyman, a Mitchell Rogovin de Arnold and Porter, de donde había salido A. Fortas, que era juez del Supremo. Montamos nuestra defensa y nos preparamos para combatir al gobierno. There are, incidentally, 37 lawyers working on behalf of Schrager and Rubel. Cuando se produjo la redada, toda la ciudad se alegró de la desgracia ajena. La gente pensó que por fin habían recibido su merecido. Tenían amigos leales, pero nadie se tiraba de los pelos lamentándose. Pobre Steve Rubel, pobre Ian Schrager. No pasó eso, a la gente le gustó. And now following up on the Studio 54 story is Weekend Update correspondent Lorraine Newman outside Studio 54. Lorraine? Thank you, Bill. Standing next to me is Steve Rubel, co-owner of the company. Steve, what was your reaction when you learned cocaine had been found here? I was shocked. Se trataba más bien de enfrentarse a las instituciones, al sistema. Y eso era parte de la mística de Estudio 54. Todo el mundo nos apoyó y hubo una fiesta después. La mala fama atraía a todo el mundo como la luz a una polilla. Todos acudieron y la cosa creció, como pasa a veces con la polémica. Muchos decían, Rubel siempre decía que no contásemos tal o cual cosa a Hacienda. No fue por eso. Este caso surgió únicamente por un informante que estaba descontento con cómo lo habían tratado en Estudio 54 y sabía dónde tenían los libros de contabilidad. El sótano tenía un falso techo. Si quitabas las placas, te encontrabas los sobres que eran, de hecho, su contabilidad B. Además, en bolsas de basura de plástico había dinero en efectivo. Nunca jamás hubo millones de dólares en el techo de Estudio 54. Eso es una leyenda. Sacaron bolsas llenas de billetes y se describía con detalle en la orden de registro. Había como 5 combinaciones y era un auténtico fastidio. Los chicos siempre andaban faltos de cambio y lo guardaban ahí arriba. Así de simple. Esa era la historia del dinero en el techo. También había dinero en metálico en una caja de seguridad de Steve Rubel, para la que teníamos orden de registro. La taladramos y sacamos los billetes, y había dinero en su piso. Había puertas secretas detrás de las estanterías. Steve tenía $900,000 en metálico en fajos de billetes de 5 y de 10. Los federales se lo llevaron todo. Yo iba por ahí con $400,000 en el maletero del coche. Me lo podían haber robado, se lo podía haber llevado la grúa. Lo dejaba en aparcamientos. Era absurdo. La madre de Steve era la contable de Estudio 54 y Steve siempre tenía un presupuesto para drogas recreativas. Se las regalaba a algunas personas. La madre de Steve no sabía nada de las drogas ni los códigos que usaban, pero sabía a dónde iba cada centavo. Si se cogían $100 para comprarle droga a un famoso, se apuntaba como detalle de fiesta. Así que ahí estaba todo. Había un sobre que tenía 3 columnas en el exterior. Ian, Steve y Jack.
Y había una cuarta columna que era el total de lo que habían sacado esa noche. Y una quinta columna etiquetada como SKIM. O sea, retirado. Así que teníamos un registro diario de todo lo que metían y sacaban. Y lo que defraudaban sin declarar. ¿Quién ideó esos libros? Yo no. Porque ni era el contable, ni me ocupaba de las cuentas, pero lo hacía uno de nosotros. ¿Quién dio la orden de crear esos libros? Pues no me acuerdo. ¿Estás haciendo de fiscal? Solo sé que me llevaba los beneficios y era cómplice de la conspiración. Pero quién lo montó todo, no lo sé. En los 33 meses que les duró, creo que retiraron unos $2,5 millones o 3. Una cifra astronómica. O sea, si vas a retirar algo que sea el 10 o el 20%, no el 80%. Ahí se portaron como unos cerdos. Aquello fue un desfalco digno de Richard Nixon. Superamos con creces todo lo que pudiera pasar desapercibido. Steve Rubell and Ian Schrager are totally and completely innocent of this claim for additional taxes or any kind of evasion of taxes. Colin charges there was only one partner to blame for the troubles at Studio 54. That's the man who keeps the books. His name is Jack Ducey. He secretly pleaded guilty to charges last week, and he now faces up to 5 years in prison. Jack Ducey accedió a colaborar y declarar contra Rubel y Schrager ante el gran jurado y en el juicio, si fuese necesario. Lo que pasó no fue culpa suya. Tenía una familia, él nunca lo habría hecho. Yo nunca se lo pedí. No. Pero siempre he pensado lo mismo. Jack, ¿estás resentido? Era muy difícil ponerle riendas al éxito. ¿Quién soy yo? Para empezar, era mayor que ellos y no necesitaba el dinero. No lo hacía por dinero, pero tuvimos un éxito arrollador y yo no iba a intentar frenarlos. Así que al final, todos pagamos el pato. Pero, ¿sabías lo que pasaba con la contabilidad? Bueno, yo estaba metido ahí, hasta el fondo. Era tan culpable como Steve e Ian. Pero parecías muy sensato. ¿Cómo dejaste que pasara todo eso? El éxito se nos subió a la cabeza. Sí. Yo estaba adscrito a la Fuerza de Choque contra el Crimen Organizado, que se ocupaba sobre todo en aquella época de la mafia italiana. En el caso de Studio 54, se suponía que había una conexión con el crimen organizado por medio de Ian Schrager, cuyo padre, Louis Schrager, también era conocido como Max el Judío. Siempre estaba oyendo un montón de cosas sobre mi padre que salían en los periódicos. Pero yo no sabía nada. Yo idolatraba a mi padre. Sabía que era distinto a otros padres por sus horarios de trabajo y siempre me preocupó que aquello supusiera un problema para mí. Siempre fui consciente de eso. Louis Schrager, que murió por esa época, era un viejo compinche de Meyer Lansky. Pero nunca encontramos pruebas de que Studio 54 tuviera conexiones con la mafia. Estoy totalmente seguro de que Ian no quería participar ni tener relación con los negocios o los contactos de su padre. Su padre había triunfado en su campo, tenía poder, y creo que Ian quería poder y éxito, en un campo diferente.
3 owners and the manager of the Studio 54 disco were indicted today on charges of income tax Steve Rubell evasion. and Ian Schrager were slapped with a 12th count indictment. Now Ian Schrager and Steve Rubell face up to 10 years in prison and fines up to $20,000. Lo que tenían entre manos no lo tenía nadie más, pero les quemaba. Tenían algo conocido en todo el mundo y se les había caído encima. No creo que quisieran perderla. En una de las reuniones, los abogados no dejaban de repetir: tendréis que darles algo a cambio. Fue un 25 de agosto. Recuerdo que Steve me decía: espero que estalle la guerra en Irán. Le pregunté a qué se refería y me dijo: es que va a salir una historia y no quiero notoriedad. The Justice Department is investigating an allegation that White House Chief of Staff Hamilton Jordan used cocaine during a visit to New York Studio 54 discotheque last year. The White House flatly denies the allegation, saying the people making them have a clear interest in making false and sensational charges so they can bargain for lighter sentences. Acusaron al jefe de personal de la Casa Blanca de comprar cocaína en el sótano de Estudio 54. ¿Steve no se daba cuenta de que la Casa Blanca se le pondría en contra? Yo pensaba que a Steve le convenía andarse con ojo. Era gente poderosa. Él no tenía poder alguno. Lo tenía con los famosos, no con los políticos. Se había metido con quien no debía. President Carter's comment about Jordan was, he will tell the truth as my wife would or my children. While the Justice Department would not ordinarily pursue a case involving individual use of the drug, it's compelled to do so in this case because of a new law called the Ethics in Government Act. That law grew out of the Watergate scandals. It requires an investigation of up to 90 days by the FBI when criminal allegations are made against high-ranking government officials. Uno de los abogados, Mitchell Rogovin, cometió un error fatal que nos perjudicó. No comprendió que habían cambiado las leyes por el Watergate. Todo se hizo público. El tren había salido de la estación y no había forma de volver. You saw with your own eyes Hamilton Jordan use cocaine. Yes. No question. No mistake. No. No comprendimos la dimensión de lo que sucedía. Pensábamos que saldríamos de aquello. Teníamos a Roy. Pero había que encontrar una salida. Hasta hicimos una reforma importante en la discoteca. Era como un aviso a navegantes. Todo va a ir bien. What do you do when you're under indictment for tax evasion and fighting Hamilton Jordan in your spare time? Well, you can create a new image, architecturally at least. 600 workers in round-the-clock shifts have been laboring since last Wednesday to put it all together. And when they're finished, it's expected to cost $1.5 million, 3 times what it cost to open Studio 54 3 years ago. Ian tenía muchas ideas mágicas. Vio una película de Sweeney Todd y se le ocurrió hacer un puente. Tired of fighting your way through the crowded dance floor? Well, this moving bridge ought to be able to solve that problem. It can carry 25 tons in weight and will be able to move 250 people over the heads of the dancers to the other side of the room or to the balcony at a speed of 45 feet a minute. Se dice que tuvieron que cubrir el balcón de goma para poder lavarlo más fácilmente. ¿Eres conscientes de que creabais un cuarto oscuro para el sexo? Sí. La respuesta es sí. I love Studio 54 so much, and I thank you for making all my evenings a lot more fun. What can I say? Oh, just say thank you. Plead guilty. The charges are flattering. I don't plead guilty to any charges. 2 owners of the trendy Manhattan discotheque Studio 54 pleaded guilty today of defrauding the government of more than $400,000 in taxes. Today, Rubell and his partner Ian Schrager were charged with skimming $2.5 million from the receipts of Studio 54 and lying about it. 12 counts in all. They admitted to 2 counts of tax evasion. The government dropped the rest. No queríamos declararnos culpables de un delito porque no te dan permiso para vender alcohol si te condenan por un delito.
Así que todo eso era para proteger a Estudio 54. Pero se nos fue de las manos. Aquello nos venía grande y tuvimos que admitir un delito. Well, Roy, did anything go wrong with the plea bargaining? Listen, when you have about 37 lawyers involved in anything, something's always going to go wrong. What made you do it? Was it greed? Too much money too fast? I made a mistake. Did you ever make a mistake? Why did you take so much money? Are you and Schrager still friendly after this? He's my best friend. I love him dearly. Cuando nos metíamos en líos, la prensa se fijaba en nosotros. Era la primera vez en la vida de Steve y en la mía en la que no podíamos librarnos con labia, no podíamos quitárnoslo de encima. Parecía que todo se nos venía encima. Cuando pasas por una cosa así, o te une a los demás y te fortalece, o te destroza. En nuestro caso nos fortaleció. Subimos juntos y caímos juntos. A federal judge today sentenced Stephen Rubell and Ian Schrager, owners of the New York discotheque Studio 54, to 3.5 years in prison for evading almost $500,000 in income taxes. He also fined each man $20,000. No me afectó. Sentía un desinterés emocional completo. Estaba paralizado. Se nos acababa la vida y no lo sabíamos. La fiesta de la noche antes de que fueran a la cárcel fue probablemente tan emocionante y divertida como la de inauguración, y quizá hasta más divertida. Estaban allí Andy Warhol y Calvin Klein. Diana Ross cantó y Liza Minnelli también. Recuerdo que Steve llevaba un sombrero como el de Frank Sinatra y cantaron I Did It My Way. ¿My Way? ¿Y eso qué es? ¿A mi manera? Cuando lo recuerdo ahora era ridículo. ¿Cómo se nos ocurrió? Esa noche la música seguía siendo intensa, el baile seguía siendo intenso y fue fabulosa. Esa noche recuerdo que solo quería bailar. Estaba puestísimo y no me daba cuenta de lo que pasaba. Creía que la fiesta no terminaría nunca. Esa sensación de inestabilidad impregnó todo el proceso. Era una enorme negación de principio a fin. No tengo claro si yo daría una fiesta para celebrar que me van a meter en la cárcel al día siguiente. No creo que ellos estuviesen preparados. Creo que el hecho de tener que ir a la cárcel les causó un impacto tremendo. The owners of New York's flashy discotheque Studio 54 surrendered to federal authorities today. They reported this morning at the Federal Metropolitan Correctional Center. Meanwhile, the state liquor authority has filed 7 charges against the disco. What was that first night like at the Metropolitan House of Corrections here in New York City? Well, the doors closed, and when those doors close, it's amazing how quickly you just realize you lost your freedom. There's nothing worse in the world. No compartíamos celda, estábamos en la misma prisión y aunque eso era algo que obviamente queríamos los dos, no podían asegurárnoslo. No sé qué habría hecho sin la presencia de Steve allí. We were treated just like everybody else, not unfairly. They didn't care that you were with Liza and Bianca and all those guys. That's another world. Yeah. It's how it is. You just have to learn to keep your mouth shut and not say a word. If you say a word, you're dead. Había un tío en una celda enfrente de la mía
que había matado a alguien con una bola de bolos. Enseguida, pensé que me convenía llevarme bien con él. Hice un trato con él. Nosotros le daríamos dinero a su mujer, que estaba afuera, y él nos protegería. Nos salió el instinto básico de supervivencia allí dentro. Después de ser encarcelados estuvimos otros 2 meses, pero nunca fue lo mismo después sin Steve e Ian. Y cuando perdimos el permiso para vender alcohol, no nos quedaban opciones. Mientras estábamos en la cárcel, vendimos Estudio 54. Yo negocié el contrato y gracias a eso, conservé la cordura. Pero vender Estudio fue lo más duro que he tenido que hacer en mi vida. Aquello era como un remolino. Todo se iba por el desagüe. Todo el mundo desapareció. Volvió al lugar del que había salido. Creías que todos iban a ser tus amigos de por vida, que te querían. Y de repente descubrías que no era así. El teléfono dejó de sonar. Dejaron de invitarme a las grandes fiestas. Todo se acabó. Fue como si me despertasen a tortas. La era disco había terminado. La música disco se convirtió en un chiste. It was billed as Teen Night at Comiskey Park. The feature attraction was a disco demolition between games. Local radio morning man Steve Dahl was to lead the crowd in song and then finish by blowing up a box full of disco records which the fans were to bring with them to the ballpark. La música disco da asco. Esa fue casi la reacción contra Estudio 54. Si pensamos en la situación económica de Estados Unidos, se vivía la mayor recesión desde la Gran Depresión. Imagina cómo vería Estudio 54 un trabajador del Medio Oeste que acababa de perder el trabajo y no lo recuperaría jamás. Le echaba la culpa a todos esos. Culpaba a los gays, a los negros y a las mujeres. Había un resentimiento generalizado. La gente estaba cabreada. Habíamos amenazado el statu quo. Sabíamos que Rubel y Schrager nos ayudarían. Y nos informarían de más casos de evasión de impuestos de gente que conocían y que hacía lo mismo que ellos. Así que ideamos la escena de la comida china. La oficina del fiscal está en el límite con el barrio chino y los funcionarios de Hacienda se conocen todos los sitios buenos para comer. Así que pidieron un surtido de platos chinos. Hice traer a Steve e Ian y los puse en 2 sillas a la puerta de mi despacho. El olor se repartía por toda la habitación y ellos miraban. Y les entraba hambre. Lo intentamos todo. Nos presionaron de todas las maneras. El gobierno tenía todos nuestros papeles. No es que tuviésemos que dar nombres, pero habríamos cometido perjurio contra nosotros mismos si no hubiésemos contestado a las preguntas sobre los dueños de las discotecas Bonds, Infinity y New York en aquel momento. Eran nuestros enemigos. Siempre habíamos sospechado que esos tíos querían hacernos daño. Así que fue fácil racionalizarlo, supongo. Pero a mi padre no le habría gustado. ¿Por qué? Porque esas cosas no se hacen. Ya sabes, cumple condena como un hombre.
No es algo que él quisiera que yo hiciera. ¿Y eso te pesaba? Claro. Me causaba problemas. Y sigue dándome vergüenza. Es algo en lo que esperaba que no entrases, pero en fin. Yo supongo que es parte de la historia. No podía estar en la cárcel 3 años y medio, así que hicimos lo que teníamos que hacer, y nos redujeron la condena. Cuando salimos de la cárcel en 1981, el mundo era completamente distinto. Looks like as of 8 o'clock tonight. Hey! It's all yours. Había un gobierno distinto a principios de los 80. Todo el mundo quería ganar dinero, no era por desenfreno ni por justicia. Era por tener un éxito enorme y claro, el dólar por encima de todo. El centro se hizo más centro. El Mad Club lideró las protestas contra los yuppies y la administración Reagan. Al salir de la cárcel, los dos éramos muy conscientes. Sentíamos inseguridad. Me cuesta explicar esa devastación. Lo habíamos perdido todo. Yo había perdido mi licencia de abogado, no podía votar. Me quitaron hasta el carné de conducir. Y la tarjeta de crédito. Hasta que no puedes hacer algo, no te das cuenta de lo que implica. Y te avergüenza. Esa es la realidad. One of the things I guess that's a little bothersome is that there is no stigma attached to the fact that you did jail time. But there isn't a day that goes by when I don't think about it. Okay. It's an emotional stigma. It's emotional. Okay. Until about a year ago, I had dreams that I was on an island and I couldn't get off. And the nightmares, I would wake up soaked. And it's something you don't get over. Fair enough. Steve dudaba porque no sabía cómo reaccionaría la gente ante él. Temía que pensaran que no podían confiar en él después de lo de Hamilton, Jordan y todo eso. The price of being a success, is easy. The price of being a failure is difficult. I went through both. Ese fue el peor momento de sus vidas, preguntándose si volverían a levantarse. En cierto modo, al principio no tenían nada que perder, no tenían nada. Todo era para mejorar y les iba bien. La vez siguiente, hacía falta valor. Ian no pensaba rendirse. Stevie a su manera no se rendiría. Los dos tenían el mismo ADN cuando entraron y cuando salieron. Aceptarían cualquier reto, y eso hicieron. Creo que en la cárcel conspiraron para volver. Por supuesto, el día que entraron, lo que pensaron era qué harían al salir. Despite Rebel's plans, post-prison reality was harsh. It took 3 years before the two could find the capital to finance their next venture. A string of luxury hotels that catered to the same kind of eclectic crowd that used to hang out at Studio 54. They immediately began channeling their efforts into purchasing prime Manhattan real estate, becoming part owners in several chic hotels, including the Royalton and Morgan's Hotel on Madison Avenue. Queríamos meternos en el sector hotelero, pero teníamos que demostrar a los bancos que podíamos pedir un préstamo de 14 millones y devolverlo. Por eso abrimos la discoteca Palladium. The bald, the brave, and the beautiful came out tonight for the opening of the Palladium. It's an incredible thing that with Steve and Ian out of the picture for 6 or 7 years, really nothing has come along to replace them. And now they're back and figuring better than ever. I had hesitations about everything I did because I had made a mistake and I had not felt so great about myself for a while. I got a second chance and he couldn't ask for anything more. Cuando abrimos Palladium,
Lo primero que dijo la prensa fue: los chicos vuelven. Así salí de las sombras. El artículo hablaba de mí tanto como de Steve. A Steve le molestó un poco. Ese artículo rompió el equilibrio que existía entre Steve y yo de todos esos años, siendo él quien daba la cara, quien acaparaba la atención, y yo en segundo plano. No atraer la atención era algo nuevo para él. Recuerdo que tardó bastante en superarlo. We should point out, for better or for worse, Studio 54 is no longer. Yeah, I read in the paper the other day it was just closed, but... How do you feel about that? I'm almost a little, it's something of the past, and I so not want to dwell on the past, sure. The good or the bad. I'm always futuristic in what I can do next and what opportunities we can, that Ian and I can come up with, and, life is so exciting. ¿Cómo supiste que Steve había contraído el VIH? Se hizo un análisis de sangre. ¿Sospechabas que había enfermado de eso? Tenía algunos síntomas, no de VIH, sino síntomas ambiguos. Yo fui quien le dijo que tenía SIDA. No olvidemos que en aquella época el SIDA no era una enfermedad, sino una condena. No me dejó que se lo contara a nuestros padres. Se mantuvo firme. Quizá no tanto cuando me marché, pero se mantuvo firme. Todo el mundo enfermaba. Era terrorífico. Y todavía me afecta emocionalmente. Fue una pérdida tremenda. Todos esos jóvenes simplemente desaparecían. La mitad de los camareros, la mitad de los decoradores o los pintores ya no estaban entre nosotros. Fue devastador. El impacto que tenían esas personas en la comunidad, en la cultura, en la ciudad de Nueva York, fue una pérdida inmensa. Culturalmente lo cambió todo. Steve era de los que, si había hecho algo que le avergonzase la noche anterior, aparecía a la mañana siguiente como si nada, se iba de rositas y ahí acababa la cosa. No era de los que vienen con el rabo entre las piernas avergonzados. Steve siempre se iba de rositas. Pero de esto no se escapó. Steve Rubell changed the look, the feel, and the pace of New York's nightlife when he opened up Studio 54 some years ago. Well, Rubell died this morning here in Manhattan from complications of hepatitis. Steve Rubell died of complications resulting from hepatitis and septic shock. Steve Rubell, who died yesterday of liver failure. There were rumors that Rubell succumbed to AIDS, but the official word is that he died of hepatitis and septic shock. No quería que la prensa pusiera en el obituario que había muerto por culpa del SIDA. Eso se ocultó. Yo quería asegurarme de que todos asistiesen al entierro porque era lo que habría querido Steve, una despedida multitudinaria. Así que cogí el teléfono y me puse a llamar a todos para que vinieran. The funeral for that people person turned out the chic of New York City society, from Calvin Klein to Bianca Jagger to his partner Ian Schrager, who at times looked shaken. Perder a Steve fue como perder a un familiar. Fue un día muy difícil. Todos los miembros de la familia de Estudio 54 que lo conocieron sentían lo mismo. After the brief service, some from Rubell's past said they saw his death as emblematic of the passing of an era. He gave a magic to the city. And the city always needs magic. And it always finds its marker. And Steve was it for an awful lot of years.
Steve Rubell dead at 45. Anne, la madre de Rubell, me preguntó por qué Steve no se había casado. Comprendí que seguramente no sabía que era homosexual. Era algo de la época. Por aquel entonces, tu madre era la última en enterarse. La muerte de Steve y su enfermedad afectaron tremendamente a Ian. Se querían y su unión era tan fuerte que creo que el impacto duró bastante tiempo. Cuando conocí a Steve tenía 18 o 19 años y la amistad surgió de repente. Fui su amigo desde entonces hasta 1989. Fui afortunado por tener una amistad así, no muchos la tienen. Steve y yo compramos esta casa en 1985. Tiene mucha historia. Es como una reliquia familiar. Por eso es tan hermosa. How did the death of your partner, your best friend, affect you? It was devastated. It was a personal loss. Steve and I were really like husband and wife. I'm not sure which one was the husband and which one was the wife. We vacationed together, we shared a house on Long Island together, we worked together. He was the last person I talked to when I went to sleep. And so it was a personal loss, more than anything else. On the business end of it, the same passion that drove me while Steve was alive still drove me. I had the same hunger. I still have that same hunger now, and so we just continued on. It's not as much fun. It's not as exhilarating. I don't have someone to share it with, but we just, you go on. Did you ever doubt that you could do it? Of course. I still doubt it. I think that's what drives me. No me sorprende que a lo largo de todos estos años Ian haya evolucionado y se haya reinventado y que haya llevado su esencia a donde está hoy. He intentado capturar la energía en los hoteles, igual que podría capturar la energía de las calles de una ciudad. Es una energía que lo eleva todo, como cuando sube la marea. Eso mismo pasaba con Estudio. Estudio lo era todo para nosotros, todo lo que pasamos juntos, los dos, con ese deseo de triunfar grabado a fuego. Yo no lo conseguí como abogado, ni él con sus asadores, pero lo logramos juntos con Estudio. Nadie se ha acercado siquiera a lo que ellos crearon. Y comprende su brevedad. Tienes la sensación de haber perdido algo, el paraíso perdido. No creo que imaginasen en qué iba a convertirse, ni que tendría fama mundial, o que sería importante para nuestra cultura y para la historia de Nueva York, y quizá para la historia de todo lo que estaba pasando en el mundo. Estudio no era un bar de copas, era una especie de experimento social. Por eso, no se ha podido repetir. Era divertido. Siempre lo digo.
sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife.